Bueno, bienvenidos a otro episodio, otro programa de El Vestuario, episodio número 3. Esta vez tenemos de invitados a Isidro y a Pepe Galván. Bienvenidos a los dos. Isidro, como ya le conocéis del primer episodio, entrenador del segundo equipo del Club Deportivo Proas. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? ¿Todo bien? Muchas gracias, Alberto, y saludos, Pepe, hasta México. Y Pepe Galván, también una persona muy ligada al deporte, en concreto al fútbol, pero cuéntanos un poquito más sobre ti. Lo primero, bienvenido, Pepe. ¿Qué tal, Alberto? Pues mucho gusto. Aquí después de unos tropiezos antes de... pero ya listos para empezar. Pues aquí estamos ya. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis estado ahí en el chat. Bienvenidos también, espero que lo paséis bien. Os recuerdo un poco cómo funciona el vestuario. Pues son charlas que intentamos tener todas las semanas con gente de fútbol. Y hoy toca hablar un poco de los hábitos, un tema que me propuso Isidro. Isidro, ¿por qué elegiste este tema? Bueno, primero, es un tema que personalmente, todos los hábitos, yo siempre digo, lo relaciono mucho con, con los talentos que nací. Yo creo personalmente que nací con talentos limitados. Ahorita Pepe me ayudará a hacer si es la palabra correcta o no. Y fue a base de todo lo mucho poco que he logrado, ha sido a base de constancia y de buenos hábitos. Entonces, para mí son el estandarte, ese continuo de obras o de acciones buenas que te van acercando a la meta. Para mí es algo muy interesante y es una herramienta que le puede servir a todos, deportistas en especial. Pero bueno, Pepe, no sé, a ver, Pepe, antes que entremos al tema, platícales un poco todo tu expertise, tu conocimiento, un poco de tu carrera, tu empresa relacionada al fútbol, desde el tema mental, el tema empresarial, para luego saltar al tema. Perfecto, muy bien. Pues les cuento a resumidas cuentas un poco mi experiencia, pero sobre todo cómo está ligada al fútbol y cómo es que he trabajado con futbolistas, no solamente en temas de hábitos, pero en temas de mentalidad. Y yo estuve trabajando desde el 2007 en la MLS, para aquellos que no sepan cuál es la MLS, que seguro ya saben, pero es la Liga de Fútbol Profesional en Estados Unidos, pero en el 2007 seguía considerada como una liga de broma, de retiro, estaba en este proceso de cambio y yo les ayudé en varios proyectos y después les propuse un proyecto para ayudarles a escautear y a encontrar jugadores en Centroamérica y parte de Sudamérica. Entonces yo actuaba no como un agente, sino más como un intermediario, como un negociador, ayudándoles a llevar a jugadores a Estados Unidos, a la MLS, pero empecé a darme cuenta que sucedía algo muy parecido. Yo también fui futbolista, también jugué fútbol profesional, solamente hasta segunda división. De por sí a mí también ya me gustaban mucho los temas mentales y de alto rendimiento, pero me daba cuenta que estos jugadores que traíamos de otros países, incluyendo España, que en su propio país podían jugar a un cierto nivel, pero cuando los llevábamos a Estados Unidos su nivel ya no era el mismo y normalmente era más bajo. Yo decía, misma cabeza, digamos, mismo cuerpo, mismas piernas, todo es igual, nada ha cambiado. ¿Qué es lo que está cambiando? Y lo que me di cuenta que estaba cambiando es el aspecto de cómo ellos estaban procesando la información o la experiencia. Y entonces empecé a ofrecer ayudarles en ese tema, en un tema más de entrenamiento mental, con las herramientas que yo tenía. Y entonces me di cuenta que les estaba ayudando. Empecé a ayudarles con ese tema, asesorar sus carreras y sobre eso construí un negocio y ya llevo trabajando pues, más de 10 años en varios aspectos del fútbol. Uno no solamente es el aspecto mental y de hábitos, pero también les ayudo con temas de marca, de negociación, y es más, asesora varios equipos también para encontrar jugadores. Entonces, conozco muy bien la vida del futbolista dentro y fuera de la cancha. Muy bien. Cuando hablamos de hábitos, ¿a qué nos referimos? Habla un poquito ahí Isidro antes, una introducción, pero ¿a qué nos referimos exactamente, ¿no? Cuando hablamos de los hábitos. No sé si es para mí, pero Sí, yo para ti, diría, Pepe, sí. Perdona. pues cuando hablamos de hábitos, yo diría que cada persona tiene su medio definición de hábitos, ¿no? Entonces, Ujú. hay personas que dicen, yo tengo buenos o malos hábitos, o tengo o no tengo hábitos, o a veces puede confundirse con disciplina, ¿no? Yo lo que diría es que todos tenemos un hábito o disciplinas que son comportamientos que hacemos regularmente. Y la pregunta es si te ayudan o no te ayudan en tu campo de juego, en este caso como futbolista.
porque podríamos decidir, es que un buen hábito es que te levantes a las 5 de la mañana, que tomes agua después de eso, que te duermas a las 9 de la noche y decir, ese es el hábito estándar. Pero hay jugadores que eso no les ayuda. Ese hábito no le ayuda a otro tipo de hábitos. Entonces, más que decir cuáles son los correctos o no, es encontrar como futbolista cuál es el que te ayuda a mejorar dentro de tu campo de juego. Pero es esta acción continua que estás haciendo. O sea que, Pepe, lo que para un futbolista puede ser un hábito, para otro futbolista rayaría como en un vicio o en algo contraproducente. Exacto, o sea, por ejemplo, vayámonos a un futbolista en el caso, conociendo un poco a Isidro, e incluso a mí también, ¿no? Aquel futbolista que es muy perfeccionista, quiero que todo salga bien, ¿no? Es muy, muy cuadrado, le gusta el orden, le gusta todo así, tiene que ser de tal manera que puede ayudarle, hasta cierto punto te ayuda, pero cuando eso se sobrehace, digamos, el futbolista, ¿qué le pasa? Se vuelve muy tenso, se vuelve muy cuadrado, deja de ser creativo, entonces no se permite tener esa creatividad que a veces es necesaria dentro del campo de juego y muchas veces el jugador entonces se vuelve medio robot, ¿no? Y seguramente aquellos que son así me podrán decir, si es cierto, ¿no? Pero ¿qué pasa? El jugador, si de repente se relaja demasiado, a veces puede caer entonces en la indisciplina y sobre todo en no estar ayudando al equipo a que tenga esta disciplina como equipo e incluso no estar jugando al nivel que puede jugar porque ya está demasiado relajado. Entonces, no es una ciencia como tal y por eso es importante ayudarle al futbolista a que él mismo vaya siendo su autorregulador y que el entrenador muchas veces, en lugar de decir, porque a veces los entrenadores tienden a decir, es que así tiene que ser, en lugar de estar viendo al jugador y decir, es que a Isidro lo que le ayuda más es un abrazo y a Pepe, voy a utilizar una palabra en español, lo que le ayuda es un madrazo, es decir, más disciplina. Pero hay que ir midiéndolo. Pero por eso el jugador, en mi punto de vista, es el que más tiene que estar consciente y estar trabajando esto. Muy bien. Justo te iba a hacer la pregunta de si había hábitos buenos y malos, pero ya la hemos respondido. A la hora Bueno, no sé si Isidro, si quieres hacer una pregunta. No, en esto del... Yo siempre he tenido, ahorita que tocaste el punto de entrenador, nosotros como entrenadores queremos tener la respuesta correcta o lo que más va a acercar al jugador. Y por lo que estás diciendo, entiendo que el hábito debe de nacer, o la creación del hábito, lo que debe de nacer en primera persona, o sea, del jugador mismo. Él tiene que reconocer o el entorno puede guiarlo un poquito. No, claro, tiene que haber esta guía, claro que hay una instrucción. Es como decir, no, pues el hábito del calentamiento, no, o sea, depende de cada jugador, no, o sea, tampoco llegar a ese extremo, ¿no? Sino el entrenador hay una guía, ¿no? Pero imagínate como un campo de juego, ¿no? Tú le dices, te estoy dando este espacio, no te puedes salir de este espacio, que hay muchos ejercicios que le pones a los jugadores, ¿no? Este es tu espacio y en ese espacio, ahí sí tú puedes hacer lo que quieras, pero la regla es no te salgas de ese espacio. Entonces es muy similar con este tema de hábitos, en donde al jugador se le va diciendo, a ver, aquí es en donde no puedes salir, pero dentro de este espacio, ahí sí puedes hacer, ahí sí hay flexibilidad para ti. Eso es lo que yo veo que va ayudando mucho. Y en lugar, y sobre todo cuando estás en un tema de formación, claro que es importante ir guiando al jugador, pero también es irle mostrando como que, ok, si no lo quisieras hacer, ¿qué podría pasar? Es como al niño que le dices, no toques eso porque te vas a quemar. ¿Y qué hace el niño? Lo toca. Entonces lo que pasó es que pasó de tener el conocimiento a la experiencia. Y es muy importante eso. Yo diría que hoy en día vivimos en una sociedad en donde estamos inundados de información y conocimiento, pero de poca experiencia porque la gente no lo aplica. Entonces andamos predicando cómo debería de ser, pero no estamos actuando de tal manera. Pero en el mundo competitivo, hijo, hasta la cuerda es más cortita, ¿no? De soltar tantito, claro. Pero hay que ganar, pero puta, ya es en 2 días el partido. Sí, exacto. No es sencillo y ahí es en donde la cabeza tiene que llegar a un punto de discernir qué es lo correcto, hacia dónde vamos. Y claro, y hay momentos en donde ¿sabes qué? Es de tal manera, nos juntamos a las 10 y es a las 10 y esto es lo que se va a hacer y porque entonces ahí estás tomando ese rol.
Si estás en un rol más de formación, considero, en mi punto de vista, que es un poco diferente, pero por eso también es importante tener claro los roles, ¿no? El rol del entrenador, el rol de tal posición, el rol del capitán, para que cada quien sepa ver cuál es mi responsabilidad y cuál ya sale de mi tema, de lo que a mí me toca. Mira, por ejemplo, preguntaba Javier por el chat, ¿algún ejemplo de jugadores con buenos hábitos y malos hábitos? Y vosotros que, a lo mejor los jugadores que hayáis tenido o de compañeros, o si también sabéis algún ejemplo de algún hábito de algún jugador más conocido para que se pueda un poco reconocer. No sé si se os ocurre alguno, Isidro, si quieres, o Pepe. Isidro. Adelante, Isidro. Y sí, yo choco mucho con estas. Yo creo que hay dos tipos de jugadores, como los más metódicos y como los más artísticos. Y a mí yo choco mucho, no choco mucho, pero me causa me rebota mucho impacto los jugadores que van como al día, o sea, van al momento, son mucho más sensibles. Entonces quizás ellos pareciera que no necesitan de ir siguiendo paso 1, paso 2, como que es todo muy natural para ellos. No sé si solo sea percepción mía, Pepe, como de estos jugadores un poco más artísticos, o son estilos, o tienen hábitos ocultos, o no sé si haya algo por ahí. Sí, es que lo que justo es la pregunta, lo que está buscando es una receta perfecta y no la hay. Es como si alguien dice, me duele el estómago. Bueno, hay 100 razones por las cuales te puede doler el estómago, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es un estudio para encontrar cuál podría ser la receta correcta para ti. Pero cuando tratamos de hacer todo como cuál es el hábito correcto, cuáles son hábitos, o un jugador que tiene hábitos correctos, nuevamente lo queremos como hacer muy cuadrado y eso es lo que tiene que ser, en lugar de analizar un poco más, ok, ¿cómo actúo yo y qué hábitos me van a ayudar dentro del campo de juego? Porque les voy a poner un ejemplo. Normalmente muchos en el tema mental te dicen, es que es un buen hábito que antes de un partido tú visualices tu partido y que sea tu partido ideal y que te imagines todo cómo está saliendo de forma correcta, metes ese gol, metes ese pase y entonces tú empiezas a sentir e imagínate cómo vas sintiendo el calor dentro del cuerpo y cómo vas calentando. Ok, eso le puede funcionar a un jugador, pero yo conozco jugadores que no les ayuda absolutamente nada. Es más, me dicen, a mí lo que me ayuda es pensar negativo, pensar en todos los escenarios negativos y es más, imaginarme que voy perdiendo porque eso me da la rabia y la ira y cuando salgo al campo de juego no quiero que me pase eso. Mira, por ejemplo, preguntaba ahora Corradini por el chat. ¿Los buenos hábitos se generan a base de errores? Esta yo creo que es buena pregunta. ¿Cómo se generan también los hábitos? ¿Cómo decides tú, necesito implementar este hábito o también cómo detectas a lo mejor que tienes un hábito? Pero bueno, primero respondiendo a la pregunta de Corradini, ¿los buenos hábitos se generan a base de errores? Pues yo diría que todo el tiempo son aprendizajes, todo el tiempo estamos aprendiendo. Algo que es importante de los hábitos es cuánto tiempo normalmente o cómo funciona un hábito, ¿no? Entonces, según lo que nos dice un poco la ciencia de hábitos es que puede tomar hasta un periodo de 66 días en que formes un hábito, pero depende mucho de cuál es ese hábito que ya tenías que quieres tapar. Es decir, esto es lo que se dice, que si tú tienes un hábito, en lugar de erradicarlo, lo que necesitas es encontrar un hábito más fuerte que de alguna manera tape ese otro hábito que no te está ayudando. ¿Sí? Sí. Esa es un poco la idea del hábito. Entonces, conforme lo vas repitiendo, eventualmente ya no lo tienes que hacer de una forma consciente, y ahí es en donde se forma ese hábito. Esa es la clave de lo que estás buscando y lo que nosotros hacemos, el cerebro lo que hace es automatizar la mayoría de las cosas que hacemos, porque no podemos estar pensando en lo que quiero decir, en hablar, en abrir la boca, en respirar, en caminar, en mover la mano. Todo ya se va volviendo un hábito para que tu mente como tal pueda enfocarse en las cosas que realmente quieres solucionar en ese problema. Por eso es que hacemos las cosas hábito, repetitivo, para que no gastemos energía en eso. Por ejemplo, Pepe, te escuché decir alguna vez de un hábito muy común en los futbolistas
por ponerlo de ejemplo, y trabajar como en los pasos A, es después de fallar, lamentarse, agarrarse la cabeza. Sí, Yo estoy afuera como entrenador y ¿qué le grito? Ya pasó, la que sigue, regresa. Es mi reacción en el momento. Pero me imagino exacto. que el lunes se podrá hacer algo, el martes otra cosa. ¿Cómo sería ese paso para quitar esa mala conducta? En lugar de lamentarse, ¿cómo fui a fallar esa? Regresar y pensar en lo que sigue. Sí, sería por ponerlo Claro. de ejemplo ese caso. Entonces hay que dos cosas hay que ver ahí. Una es desde la perspectiva del jugador y dos desde la perspectiva del entrenador. Entonces el jugador, lo que yo haría es, si él cada vez que falla hace esto, no es que esto esté mal o esté bien, es si le ayuda o no para mantenerse en el partido. Lo que normalmente sucede es que cuando el jugador hace esto, se distrae, empieza a tener esta voz negativa que dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo la pudiste fallar? Ya llevas dos, estás teniendo un muy mal partido, es más, ya llevas malos partidos, es un mal mes, este no es tu mes, y entonces eso ya no le está ayudando. Entonces lo que identificamos es esto como tal, es como el switch que inició toda esa cadena de cosas y de pensamientos. Entonces ahí lo que identificaríamos es, ok, ¿cómo lo cambiamos y que ese switch vaya, digamos que en otro camino? No sé si se entiende. Y Sí, para el entrenador es exactamente lo mismo. Si ve a Alberto que hace, pero Alberto le ayuda, por alguna razón le ayuda, y hemos identificado eso, entonces para ti, Isidro, es, ok, lo que yo le tengo que ayudar conociendo a Alberto es, a Alberto le gusta ser libre, ¿no? A Alberto le gusta jugar con esa tranquilidad. Si él ya se está poniendo mucha presión y yo le pongo más presión, va a ser terrible, ¿no? Entonces, en lugar de, por ejemplo, decirle, tranquilo, tranquilo, ¿eso a quién sí, tranquiliza? Yo no conozco a nadie que si voy en la calle y le digo, tranquilo, se vaya a tranquilizar, al contrario. Entonces, sí, que pensemos que no son las palabras que utilizamos, sino en general la energía o el mensaje que se manda. Pero si tú le dices, respira, respira profundo, ¿sí? Entonces, le estoy dando una instrucción que el resultado, ¿cuál va a ser? Que se tranquilice. pero esto, llegar al partido y decir, respira, yo me imagino que ya es tarde, ¿no? Esto se debería de entrenar, o se podría entrenar, has visto que Claro, se entrena. claro, exactamente, pero si tú le dices sonríe, nuevamente, en ese momento lo que hace es que está distrayendo su mente y para ir a algo como, es más, como que lo vas a sentir, se va a sentir mejor de alguna manera, ¿no? Aquí hay como dos formas de ver hábitos o más de comportamientos. Una es lo que haces antes del partido y otra lo que haces dentro del partido. Es como Ok, que son varios temas que podemos ir tocando. Y mira, por ejemplo, ahora preguntaba a City, el capitán del equipo, ¿un hábito de un futbolista puede ser contraproducente para él mismo o para el equipo en alguna circunstancia o momento del partido? Es lo que decíamos, ¿no? Que hay hábitos negativos y positivos. O sea, yo en este caso, yo creo que sí, Yo, ¿no? Que puede haber un hábito que puede ser contraproducente para ti mismo o para el equipo, pero la manera a lo mejor es el saber detectarlo, ¿no? Que puede ser lo difícil. pero a ver, se exacto. la voy a complicar rápido, un poquito más, a Pepi. No sé, leyendo entre líneas a City, ¿puede ser beneficioso para ti y perjudicial para el equipo? Y si es así, ¿cómo unificarlo? Mm. Pues es muy buena pregunta. Nuevamente, no hay respuesta perfecta. Entonces, yo lo que diría es que cuando estamos pensando en resolver o en crear un nuevo hábito o lo que sea, yo metería la palabra mejorar. Es decir, ¿cómo yo mejoro mi situación actual como jugador a través de un cierto hábito? Porque luego a veces queremos caer en que la respuesta sea perfecta en lugar de que busquemos mejorar la situación, ¿no? Entonces, en México sucede mucho, sobre todo a nivel profesional, ¿no? Que antes de un partido los equipos concentran, se quedan en un hotel, están ahí en el hotel y se preparan para el partido el día siguiente. Por ejemplo, en Estados Unidos eso no sucede, y Isidro lo puede decir. Y dependiendo también, me imagino que en España, dependiendo del entrenador, varía. Entonces, ahí la pregunta es, muchas veces el entrenador dice, es que yo, en mi experiencia, esto es lo que les ayuda a los jugadores. Y entonces eso tiene que ser así, pero probablemente nunca se ha acercado a sus jugadores, a su equipo actual y realmente decir, a ver, ¿esto les está ayudando o no? Porque hay jugadores muy experimentados que te dicen, sí me ayuda, porque la noche anterior
puedo yo estar en una habitación en donde no están mis hijos, puedo enfocarme, eso me ayuda. Y hay otros que te dicen, es que a mí me ayuda estar con mi familia, a mí me relaja eso. Entonces, esa es la tarea del entrenador, en lugar de decir qué es lo perfecto para el equipo o cuál es esa decisión que va a ser 100% eficaz, es decir, bueno, cuál para este grupo es la mejor decisión. Ya. Sí, no buscar como lo perfecto, nada más como una rayita arriba, una rayita. Exacto. Y por eso como jugador es como decir, a ver, a mí, ¿qué me ayuda dentro de mi campo de juego? Porque voy a dar un ejemplo muy, no estoy diciendo que esto sea bueno, pero si a ti te ayuda no dormir la noche anterior, comer pizza la noche anterior y tomar soda o Coca-Cola o lo que quieran llamar antes del partido y juegas un gran partido y metes goles y siempre pasa eso, pues yo que te voy a debatir que es que deberías de dormirte más temprano o más horas, porque eso es lo que a ti te ayuda, si estamos evaluando eso. Uh-huh. Pero claro Ahora, que no es así, no estoy diciendo que es un caso muy extremo. En una como utopía de todo entrenador, es que su equipo, vamos a llevarlo como más grande este concepto de hábitos, es que el equipo en sí tenga ciertos hábitos de comportamiento a nivel grupal. O sea, que si la agarra el contención, el medio centro de espaldas, automáticamente ya sepa por hábito que ese ya se va a estar abriendo y luego limpiar. ¿Cómo apuntarías a poder trabajar hábitos ya a nivel más grupal en un equipo? Porque al final de cuentas son los tenistas, pues yo mi hábito listo, pero a nivel grupal, hábitos de comportamiento. Ya, en ese ejemplo, se me ocurre, vayámonos, por ejemplo, al hábito de los movimientos como futbolista, ¿no? En donde cuando tú recibes, automáticamente haces esto, por dar un ejemplo. Voy a utilizar un ejemplo que todos nos podemos identificar. Cuando te mandan el balón y haces un disparo a puerta y la pelota sale hacia arriba, ¿no? Y yo era de esos. Y entonces mi entrenador me decía, Pepe, echa el cuerpo hacia adelante, ¿no? Si lo echas hacia atrás, la vas a seguir volando. Entonces, ¿yo qué hacía? Me volvían a dar la pelota, le pegaba y volvía a pasar. Y me decía, te estoy diciendo que hacia adelante. Y yo decía, es que según yo, lo estoy haciendo hacia adelante. Entonces, aquí lo interesante es que hay que al jugador mostrarle para crear este tipo de hábitos, digamos que físicos o de comportamiento, es que él no solamente tiene que tener la información acá, sino que tienes que mostrarle cómo se hace de forma correcta. Entonces hay entrenadores que llegan y dicen, no, mira, te enseño yo, échame la pelota. Le pega y la meten. Así es como se hace, te estoy diciendo, el cuerpo hacia adelante. Y le vuelven a echar la pelota y la vuelve a volar. ¿Qué es lo que está pasando? Que al jugador, y hoy en día lo puedes hacer, hay que mostrarle cómo se hace y cómo lo está haciendo en este momento y cómo después está progresando. Él tiene que verse de lo contrario y cómo se hace de forma correcta y estarlo comparando. Si no, se lo va a ir repitiendo porque no es un tema ya de que lo tenga acá. Es lo que decías del conocimiento, pasar a que lo sienta, ¿no? Como a la rayo, a que lo vea, que lo palpe. Exacto, o sea, si estás trabajando con un medio, ¿no? Y le dices, antes de recibir la pelota, por dar un ejemplo, siempre voltea a un lado al otro y asegúrate y que recibas perfilado. La tiene la información. Y cuando lo hace, dices, te estoy diciendo. Bueno, sí lo sabe, pero él no se está viendo y no entiende qué es lo que está haciendo mal porque él no se ve. Y muchas veces tampoco sabe cómo es la forma correcta, es decir, no lo ha visto a detalle, entonces no lo puede comparar. Entonces, para crear ese tipo de hábitos es importante que vea qué es lo que se le pide, la forma correcta, que él vea cómo lo está haciendo y luego que pueda ver cómo lo está haciendo ese progreso, cómo lo está mejorando. Yo tengo una pregunta y es, a la hora de empezar a crear un hábito, ¿qué es lo más importante? ¿El objetivo? ¿El tener claro el camino? ¿Qué es lo que tú dirías que es lo más importante a la hora de crear un hábito? De intentar. ¿Por qué no hagamos esto? Que seamos más específicos. O sea, si me dices, ¿qué hábito? ¿Qué es lo que, o sea, si es en tu caso o si de alguien más, conozco a alguien? Porque de esa manera podemos... Yo ahora, por ejemplo, estoy intentando por las mañanas hacer ejercicio.
para, pues, para empezar el día más activo y tal. Pero sí es verdad que hay días que, o sea, yo a lo mejor sí que cuando me levanto y veo que hace sol, me levanto más motivado y digo, hoy es que me como el mundo y hoy voy a hacer mucho más ejercicio y lo hago con ganas. Sin embargo, ahora estos días que aquí, por ejemplo, por Madrid está más nublado, hay días que digo, uff, bueno, ya hago más por la tarde. Por ejemplo, Sí. en ese sentido, a lo mejor que para alguien que quiera hacer deporte, un poco, no tiene mucho que ver con el fútbol, pero quiero crear el hábito de intentar levantarme un poco antes para hacer ejercicio. Bien, bueno, entonces ahí podemos utilizar esta regla. Siempre con un hábito hay una señal, un comportamiento y una recompensa. Entonces, por ejemplo, para ti tu señal inicial es hay sol. Y esa señal entonces es, súper, lo voy a disfrutar. Y la recompensa es, me voy a sentir bien y voy a desayunar y sudé y disfruté del sol. En la mente de Alberto, ¿no? Abre la cortina, señal cuál es, está nublado. Entonces ahí la señal lleva hacia otro comportamiento. Entonces lo que hay que hacer ahí es pensar, ok, ¿cómo esta señal, Alberto, le da un significado que lleve a un comportamiento que él quiera, pero también tienes que incluir una recompensa? Y probablemente cuando hay días nublados, entonces tú sabes que te levantas, eso que lo voy a hacer, entreno, salgo a correr, pero mi recompensa es diferente a otros días, porque me costó mucho más trabajo. Ahora la recompensa, la idea es que no vaya en contra de lo que ya hiciste, ¿no? Pero puedes decir, ok, como es día especial, voy a hacer algo especial y entonces ya tienes esa recompensa. Todos tenemos recompensa, porque piensa, si no te levantas, ¿cuál es tu recompensa? Que duermo más. Exacto, exactamente. Muy bien. Entonces y además está calientito, Claro. ¿no? Entonces Sí, sí. tienes un placer inmediato. Lo que buscas es, ok, bueno, si yo me levanto y salgo a correr, le estás diciendo a tu cuerpo, salgo a correr y está haciendo frío o entrenar y no quiero, bueno, pero acuérdate que hay esta recompensa. Ujú. Y en el mismo, ahora acá podemos hacer el mismo ejercicio, pero por ejemplo, un medio de contención, un medio centro que normalmente siempre recibe de espaldas, mal perfilado. Él quiere o queremos generar el hábito de cuando vaya a recibir, vaya perfilado y ya tenga todo el panorama abierto. ¿Qué, por dónde se debería de empezar? Enseñándole un video de Busquets, o sea, enseñándole la meta más lejana, enseñándole sus errores. Sí, Eh, es ¿Cuál sería? muy buena pregunta, porque ¿qué sucede? Si tú le enseñas a Busquets, ¿no? Dices, esta es la forma perfecta prácticamente. Pues imagínense que estamos en niveles, ¿no? Y entonces Busquets está 10 niveles arriba del jugador que tú estás entrenando o tú como jugador. Entonces, si la comparativa es siempre con Busquets, ¿qué va a pasar? Nunca va a ser a ese No, nivel, nunca. Entonces, lo que yo siempre trabajo con los futbolistas o entrenadores o que quien sea es, mi trabajo es ayudarte al siguiente nivel y identificar cuál es ese siguiente nivel y que tú sepas que llegaste a ese siguiente nivel. Voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. En el caso de Alberto, digamos que Alberto dice, yo quiero subir de porcentaje, bajar porcentaje. Operación Bikini. Alberto está en Ah, Operación eso Bikini. es, eso es. Ok, exacto. Entonces estás bajando tu porcentaje de grasa, ¿no? Entonces tienes una métrica que es mucho más fácil. Dices, bueno, quiero bajar mi porcentaje de grasa de 11% a 8% o lo que sea. Ok, entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Llevarte a 10%. Y después de eso, a 9%. Y lo mismo es encontrar una métrica de alguna manera y decir, a ver, tú, Pepe, lo estás haciendo de esta manera. Y sí, si te comparo con Busquets, o sea, lo siento, eres una cagada, ¿no? Entonces no queremos que el jugador piense eso. Lo que buscamos, y como jugador tienes que estar consciente, ¿cuál es ese siguiente nivel? Y una vez que llegues a ese siguiente nivel, ok, ahora puedes estar pensando en el otro nivel. Y por eso muchas veces los entrenadores se frustran con jugadores y jugadores que estén escuchando esto, es que a veces estás a este nivel, pero estás haciendo jugadas supuestamente de este nivel. ¿Y qué es lo que hace? Que no estás ni acá ni acá, estás más abajo porque no te sale bien. Entonces, nada más pensar en ese siguiente nivel. Otra pregunta del chat de Javier, si nos puedes dar un Sí. consejo de algún hábito para no perder la concentración en el partido. Es que tendría que saber si Javier se llama. Sí. Sí, Javier, si nos puedes explicar más un poco qué es lo que sucede, porque entonces puedo yo darte algo más específico. Nuevamente, queremos una receta como generalizada.
eso que estábamos buscando Alberto y yo, ya salir de aquí, ¿no, Alberto? Con nuestro 1, 2, 3 y para todos igual. Y es Exacto. para todos, para todos es distinto. Es la primera, y luego lo que para unos es pan, para otros puede ser veneno, entiendo. Bueno, no tanto veneno, pero no puede ser tan útil. Sí, lo que sí puedes hacer es, como esto que ustedes están haciendo con sus jugadores, que el jugador se vaya aprendiendo, ¿no? Al final, en un entrenamiento tú lo estás enseñando y después le dices, bueno, a la hora del partido, tú ya tienes que ir tomando la decisión de qué consideras que es lo mejor para ti o en ese momento. Lo mismo es con esto. Entonces, lo que yo diría es, aquí estamos como que tratando varios casos, ¿no? Pero podemos estarlo homologando también. Pero en el caso de Javier, seguramente Javier no es el único jugador que le pasa eso, seguramente. Entonces todos nos podemos mostrar vulnerables y decir, a mí también me pasa lo de Javier, o me pasa lo opuesto. Y ahí es en donde podemos empezar a encontrar ciertas formas de poder ayudar al grupo. Bueno, en lo que redacta Javier. En este caso, Javier no es jugador, entonces no sé. Pero bueno, yo creo que se refiere un poco, pues a lo mejor por poner alguna situación. Mira, si ha respondido, la concentración no puede durar los 90 minutos. En otros trabajos aconsejan periodos de concentración más cortos. Comenta. Exacto. Bueno, entonces, esto es muy bueno. Como entrenador, ¿cuál es el mensaje que le das a tu jugador cuando está el partido? ¿Qué le dices? ¿Concentración qué? 90 minutos. Exacto. Total. A ver, ¿quién se concentra 90 minutos al 100%? ¿Quién? No. Ni un budista tibetano que está sentado horas todos los días enfocando su mente en algo se puede concentrar 90 minutos al 100 en su respiración. Se va, porque lo que pasa es que tenemos esta fantástica máquina aquí arriba que produce pensamientos constantemente. Ese es su trabajo. Bueno, el trabajo número 1 es mantenernos vivos, pero está bombeando pensamientos, todo el tiempo. Ese es su trabajo. Entonces, que nosotros queramos construir esta idea perfecta de concentración 90 minutos es errónea. Entonces, yo lo que trabajo con jugadores es que puedan identificar zonas de calor dependiendo de dónde está el balón para poder, cuándo puedo descansar un poco y cuándo es un enfoque total. Pongamos que eres un defensor. Entonces, cuando está la pelota hasta allá, digamos que es verde. Verde porque la pelota está allá, la estoy leyendo, pero también estoy tomando aire, estoy como que, ok, volviendo después de una jugada, por ejemplo, está en verde. Pasa a media cancha, amarillo, ok, estoy más alerta. Y cuando se acerca, rojo, ahora sí, concentración total. Y cuando eso cuando pasa la jugada, otra vez, lo volvemos a repetir. Pero no puedes tener a un jugador en rojo 100% porque es imposible, ¿no? Suena bonito, pero es imposible. Me pregunta ahora, por ejemplo, Dani, también jugador del equipo. ¿Los hábitos se pueden conseguir a base de repetir diariamente o regularmente dichos movimientos o pensamientos? Yo ahí, por ejemplo, si yo, por ejemplo, llevo una semana levantándome pronto y luego fallo 2 días, ¿se puede considerar que ya he perdido el hábito o no? Yo creo, no sé si va por ahí, Dani, lo que quiere decir. Es decir, ¿tienes sí o sí que hacerlo todos los días para que se considere hábito? O si fallas 1 o 2, ¿qué pasa? Sí, lo fantástico que nosotros podemos tener es que la mayoría de los que están preguntando y de los que estamos aquí tendemos hacia un pensamiento más de perfección, ¿no? Entonces, y no parece que es o todo bien o si no ya es todo mal, ¿no? Exacto, entonces pensamos, eso es un pensativo, digamos que muy tajante, blanco o negro. Y entonces ves una película o ves tantos de los videos que hoy en día de motivación y dices, yo voy por eso, así yo voy a hacer, de ahora en adelante siempre voy a entrenar así, siempre voy a trabajar, siempre voy a comer así. Y de repente un día no lo haces y dices, no puede ser posible, soy muy malo, no tengo este hábito y empiezas a atacar. Ese pensamiento de que siempre tiene que ser todo perfecto nos agota. ¿Por qué? Porque siempre nos falta, siempre te deja vacío. Y te deja vacío o porque lo hiciste y dices, lo pude haber hecho mejor, o porque no lo hiciste y dijiste, lo tuve que haber hecho, o porque lo evitaste y dices, es que estoy dejándolo a un lado. Entonces,
siempre te deja vacío esta idea. En lugar de estar buscando llegar a un cierto nivel, y Isidro lo sabe muy bien, yo cuando trabajo con un jugador le digo, si vamos a trazar objetivos, trázate oro, plata y bronce. ¿Por qué es esto? Porque lo que buscamos es que caigas dentro de ese nivel. Bronce es bueno, plata es muy bueno y oro es excelente. Y lo que estamos buscando es que caiga ahí lo que estás tú buscando conseguir o el objetivo. Y lo mismo es con los pensamientos. Es como decir, ok, hay una muy buena regla de Pareto del 80-20 que dice el 80% de tus resultados vendrán del 20% de tu esfuerzo. Y esto se ha estudiado en muchísimas áreas e industrias, puede ir variando, pero esta idea de perfección, de que todo tiene que ser al 100%, es una idea idealista, romántica, suena muy bonito, pero además muchas veces ni siquiera hay un juez que te dice, sí, así fue. Es mucho nuestra perspectiva y cómo lo estamos experimentando. Muy bien. No sé si tienes alguna pregunta más, Isidro. A mí me gustaría O sea, acabar con una más, pero rápido. Sí, para ir... Que este látigo que a veces nos damos puede ser tan fuerte que derrumba todo, o sea, es un castigo demasiado severo, contraproducente, puede llegar a ser así, Pepe, con los que son muy perfeccionistas. Sí, exacto. Entonces, la pregunta es de entrenador a jugador o como jugador. Como jugador, yo como preguntando como jugador. Sí. O sea, no me sale, mismo ejemplo, me estoy perfilando, ahí voy perfilándome bien, y en una voy de espaldas y la pierdo. Minuto 30, en mi cuarta intervención. Y ahí, ¡pum!, otra vez todos los monstruos. Uh-huh. Pues Ser más benevolente, más compasivo, o cuál sería el balance, el qué tanto es tantito. Claro. Voy a poner una analogía y probablemente esto te ayude. Y lo que yo veo es que como todo entrenamiento, digamos que lo que yo te voy a explicar ahora, la idea es que lo veas como un entrenamiento, no como la solución inmediata, porque si no, nuevamente caemos en el pensamiento perfecto. Dame esto y ya que lo aplique ya me tiene que salir bien, en lugar de entender que siempre es un trabajo. Entonces es un efecto pato. ¿Y a qué me refiero con un efecto pato? Tú cuando ves un pato sobre el agua, ¿qué te da la impresión? Que va flotando, que ahí va. Que va flotando, que va tranquilo el patito, va muy bien. Pero si tú pones una cámara abajo, ¿qué pasa? El pato está trabajando. El pato le cuesta trabajo, se está esforzando. Y muchas veces lo que pensamos es que no me debería de costar trabajo, no debería de cometer errores, eso ya no es para mí. Y esa es una mentalidad que no nos ayuda a crecer, porque pensamos que ya tenemos que saber todo, que no deberíamos de cometer errores. Tenemos esta idea, este estigma que un error es negativo, cuando es como un bebé. Un bebé está gateando y el bebé está aprendiendo a caminar. Está gateando. Y el bebé lo ves que se levanta y como que quiere caminar y se cae. Se levanta y quiere caminar y se cae. ¿A qué punto le dices, qué bebé tan imbécil? ¿Qué no te das cuenta que no puedes caminar? ¿Qué le dices al bebé? Estás aprendiendo a caminar. Lo mismo es en el fútbol. Lo mismo es, estás aprendiendo, estás enseñándole a esta máquina, tu cuerpo, que es fantástico, cómo poder, desde un balón que nunca vienen igual, siempre vienen en movimiento, que tu compañero también está aprendiendo, por lo tal no siempre va a ser perfecto. Tú estás aprendiendo a posicionarte, a acomodarte, a hacer tantas cosas al mismo tiempo, y si no te sale en el primer año, ya dices, es que ya debería de salirme, en lugar de estar pensando, tener esta mente de progreso, de mejorar un poco cada día. Y nosotros que hemos trabajado con futbolistas a grandes niveles, sabemos que no siempre llegan los más talentosos, sino aquellos que han sido constantes, persistentes y se enfocan en esta mejora continua. Claro que podemos nacer con ciertos talentos natos, nuestra altura, nuestra constitución física, todo esto, pero hay muchísimo que es de trabajarlo. Más Isidro, estábamos comentando de un podcast que grabé que exactamente sobre eso, sobre el talento, los mitos o los mitos sobre el talento y el trabajo duro.
Me pregunta Citi también Bien, por muy el chat. Algo que a los futbolistas nos pasa muy a menudo es el cambio de chip, el momento en el que pasas de atacar a defender. ¿Cómo se podría trabajar este cambio de mentalidad? Porque se da en momentos en los que un jugador pierde el balón y tiene la posibilidad de recuperarlo en el mismo momento, pero el futbolista tiende a lamentarse los primeros segundos, es un poco lo que comentaba antes Isidro. ¿Con un consejo para trabajar esa situación? Pues es muy bueno. Yo más que un consejo, a mí no me gusta dar consejos porque la mayoría de la gente no los aplica. Ese es el tema. Entonces, lo que yo diría es que busques solucionarlo y trabajarlo. Es decir, que si recibo algo, lo aplico. Entonces, en este caso, incluso si no es lo mío, pero que lo busques mejorar, es, ok, este cambio de chip. Yo más que cambio de chip, yo te diría que pienses en un switch. Si en un switch, que entiendo que en España también lo entendería, ¿no? Por ejemplo, si estás prendiendo o Interruptor es en interruptor, castellano. exactamente, si yo lo estoy americanizando. El interruptor, ¿no? Entonces, prendes o apagas la luz. Es exactamente lo mismo. Estoy atacando, estoy defendiendo. Estoy atacando, estoy defendiendo. Y que sea como literal como un interruptor. Y lo que tú puedes tener es, a mí me gusta utilizar a veces las manos con los jugadores o algo en el cuerpo para que ellos puedan utilizarlo como un interruptor o también en cierto, por ejemplo, otros lo podrían llamar un ancla, en donde te ponen un cierto estado de concentración o un estado de enfoque. Entonces, si estás, por ejemplo, voy a dar algo muy básico, si estás atacando, pues vas atacando, estás enfocado, pero si es el momento de defender, cierras el puño. Y ese cerrar el puño o el que te pegues, por ejemplo, en el muslo, es ese interruptor a defender. Y lo que está sucediendo, y entre más lo practicas y lo puedes practicar en el entrenamiento, no en el partido, porque esa es la idea, poco a poco lo que estás haciendo es que no le estás dando a tu mente opción de evaluar lo que pasó y quedarte en esa historia y por qué no me la dieron y si hubiera pasado esto y ahora tengo que defender y mi equipo. No, esa historia te la puedes contar al rato. Este es momento de defender. Entonces, pero es entrenarlo igual que con el balón, no es esperarte al partido. Y aquí es en donde yo veo que todas estas cosas funcionan, pero no funcionan porque el jugador solamente lo hace a la hora del partido. Y ahí es demasiado tarde. Ahí está el hábito. Exacto, exactamente. Vale, pues yo creo que lo primero, muchas gracias también a la gente del chat por toda esta participación. Me gustaría acabar con que me dijerais vosotros un hábito que tenéis cada uno. Aquí os meto en un compromiso porque no os he avisado. Pero bueno, algún hábito que consideréis que tenéis vosotros y que a vosotros os ayuda. No tiene por qué ser del fútbol, puede ser Isidro si quieres, que llevas mucho sin hablar. No, a mí, por ejemplo, cuando entro a la cancha, en las mañanas, cuando ya veo como que veo para arriba y doy gracias, como que sé que va, porque sé que va a ser difícil, que entrando a la cancha en el entrenamiento puede salir bien, puede salir mal, pero cuando no tengo trabajo siempre anhelo estar entrando a una cancha. Entonces ese hábito de que como de recibir lo que sea como un entrenamiento es algo demasiado vivo, que pasan muchas cosas, como el hábito de, en mi perfeccionamiento, quiero poner mi mente abierta a lo que pueda venir. Entonces, por ejemplo, eso que tú haces, Isidro, ¿a ti qué te hace sentir? Como que me da presencia, me da flexibilidad, que es lo que menos soy. Siento que me ayuda a ser flexible. Entonces, lo que yo diría es como identificar, nuevamente, si me permiten, como decir, imagínate que al entrar al campo de juego, ese es tu campo en donde vas a estar, en donde tú estás buscando tener un buen rendimiento. Fuera de él, digamos que puede ser una persona, pero cuando entras, vas a jugar tu rol, vas a jugar a un cierto nivel. Isidro ya sabe, a través de los años, de su experiencia, de estarse conociendo, que a él lo que le ayuda es relajar su nivel de intensidad, relajar su pensamiento de perfección. Entonces él, al tener esta acción y que constantemente le está repitiendo, lo que él está haciendo es relajar sus pensamientos, relajar su cuerpo para encontrar un estado óptimo de rendimiento, porque él sabe que a él le ayuda eso.
pero hay jugadores que no les ayuda eso. Hay jugadores que llegan dormidos, con el pelo así. Entonces, identificar que lo que necesitan es subir ese nivel y que es ese hábito antes de entrar que te ayuda a activarte. Por eso, escuchar música, cierto tipo de música, el estar, por ejemplo, a Isidro también le podría ayudar, pero en el contexto tal vez es difícil, pero poder estar platicando con otros entrenadores, contar algunos chistes, reírse, porque lo que hace es que relaja y encuentro perspectiva ante la situación. Entonces, ahí yo diría que esa es la clave. ¿Qué es lo que estoy buscando? Si es activarme mucho más o relajarme para encontrar ese estado óptimo de rendimiento. Y después sobre eso, entonces ya es qué hago y lo voy evaluando si sí me ayuda o no me ayuda. Muy bien. ¿Y un hábito que tú tengas, Pepe? Yo les comparto un hábito que es muy similar. A mí también me gusta mucho controlar, que todo salga bien. Entonces todas las mañanas yo lo que hago son ejercicios de respiración. Uno, para entrenar a mi mente, estar enfocada en algo. Y dos, también para recordarme lo pequeño que soy en comparación con el universo. Es decir, yo, una parte mía piensa que todo lo que haga, todo el mundo lo va a saber y que todo lo puedo controlar y no es así. Entonces es como un recordatorio constante, muy similar a Isidro, como decir, soy una pieza del rompecabezas de billones de piezas y yo voy a hacer mi parte y hasta donde me toca. Porque también luego tenemos esta idea de que tenemos que cambiar y transformar al mundo y ser el ejemplo para todos. Y eso a veces es una idea idealista y de perfeccionismo. Eso es lo que yo trabajo todos los días. Muy bien. Pues nada, ha quedado creo que una charla muy entretenida. Redes sociales de Pepe. Se ha Redes hablado sociales de Pepe. cosas muy interesantes. Podéis encontrar a Pepe en Instagram, @pepegalvan5. En Twitter es igual. No, nada más utilizo Instagram. Tengo un podcast también que se llama Igual y esto te ayuda. Y ahí pueden encontrar mucho de lo que yo estoy haciendo, o mi página web como pepegalvan.com. Pues muy bien. Muchas gracias de nuevo, Pepe, Gracias. por haber estado con nosotros. Os Gracias. recuerdo que tendréis disponible este episodio en YouTube en una media hora o así. Y también esta tarde sacamos el vídeo de preparación de la jornada de este fin de semana. Así que si lo queréis ver un poco cómo ha ido la semana y las declaraciones de nuestros futbolistas, pues ahí lo tenéis. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Titi, que nos dice muchas gracias a los tres, muy top. Muchas gracias a ti por haber estado, igual que a Javi, a Dani, a Lanza, Corradini, Pibi, todos los que habéis estado, Álvaro también por el chat, Edu River. De nuevo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en el siguiente episodio y ya está. Hasta la próxima. Chao. Gracias, Chao. Alberto. Gracias, Pepe. Bye. Chao.